El Porfiriato en imágenes del alumno Luis Ernesto López Arreola para la materia de Construcción Histórica de México en el Mundo 1. Después de sus hazañas contra la intervención francesa, Porfirio Díaz era un militar popular, poderoso y con ambiciones políticas. Cuando Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada se reeligieron, Díaz se levantó en contra de ellos al grito de no reelección, primero con el Plan de la Noria y luego con el Plan de Tuxtepec. Conquistó el poder en 1877 gracias a su victoria en la batalla de Tecoac. Las elecciones para presidente de 1878 casi resultaron mera formalidad, pues Díaz ganó con el 97% de los votos. El primer objetivo de su gobierno fue pacificar al país y eliminar a los rivales políticos más poderosos. No dudó en ejecutar a los levantados en su contra y exiliar a los enemigos más molestos. También hizo cambios en las cámaras para lograr un Congreso dócil al poder ejecutivo. Logró el reconocimiento de Estados Unidos, Alemania, Italia, España y Francia, o sea, las potencias económicas más grandes de ese momento. Años de relativa paz permitieron el crecimiento de la industria, la minería y los ferrocarriles, así como los latifundios y el número de peones. En 1880, Díaz, fiel aún al lema de la no reelección, apoyó a Manuel González como candidato a la presidencia. González fue la cabeza de un gobierno derrochador que agotó las reservas monetarias del país. Sin embargo, durante su mandato hubo algunos logros, como la creación del Banco Nacional de México y el crecimiento de la red ferroviaria. Después de este régimen, el único personaje viable para la silla presidencial era, de nuevo, Porfirio Díaz, quien se reeligió con una votación casi unánime. Había surgido el poder que gobernaría a México durante 27 años en un periodo que sería conocido como la Pax Porfiriana. Una vez consolidado en el poder, Díaz comenzó una política de conciliación entre los sectores más favorecidos del país. A los caciques regionales les permitió mantener el poder local a cambio de su lealtad. Se reconcilió también con la Iglesia Católica y sus antiguos enemigos conservadores, gracias a lo cual México disfrutó de un periodo de 27 años de paz, al final de un siglo de muchas batallas. Con la paz, la economía se recuperó. La minería, la industria y las comunicaciones se desarrollaron rápidamente. Por primera vez en su historia, México se convirtió en un exportador de productos agrícolas y ganaderos. También se logró resolver el problema de la deuda externa que tenía el país en bancarrota. El régimen porfirista fomentó el desarrollo artístico y científico de México. Se fundaron nuevas escuelas, teatros, museos y academias. Los intelectuales más importantes pensaban que solo la ciencia y la modernización industrial sacarían al país de su atraso. Para conseguirlo, había que importar capitales del exterior. Los inversionistas procedentes de Estados Unidos, Francia e Inglaterra crearon poderosas empresas en el ramo de la minería, la agricultura, la electricidad, el comercio y los ferrocarriles. Sin embargo, el progreso de México se logró muchas veces a costa de los más débiles, es decir, los campesinos, quienes eran despojados de sus tierras por las compañías deslindadoras y por ambiciosos hacendados. Los obreros y peones agrícolas soportaban largas jornadas de trabajo a cambio de un mísero jornal. 3 décadas de paz, orden y progreso porfiriano habían transformado al país. Aparentemente México se encaminaba hacia la prosperidad. Tenía un sólido desarrollo económico y una planta industrial en pleno crecimiento. A pesar de ello, la gran mayoría de la población se benefició poco del bienestar material y, por el contrario, sufría las injusticias que provocaban la concentración del poder y la riqueza en unas cuantas manos. En el campo, millones de campesinos vivían en condiciones deplorables, mientras 5.000 hacendados eran dueños de la mayor parte de las tierras cultivables del país. Políticos mexicanos y empresarios extranjeros llegaron a acaparar enormes extensiones en el norte del país a precios risibles y pasando por encima de los derechos de los pequeños propietarios. En Yucatán y Sonora, los grupos indígenas que se opusieron al despojo de sus tierras fueron reprimidos y trasladados a lugares inhóspitos. En las ciudades, los obreros tampoco gozaban de los beneficios del porfiriato. Trabajaban largas jornadas a cambio de salarios insuficientes, mientras la clase media, compuesta por técnicos, maestros y abogados, o sea, gente con relativa educación y aspiraciones políticas, se convertía en la principal crítica del gobierno porfirista al ver que el poder y la riqueza se mantenían en manos de unos cuantos. Grandes empresarios, comerciantes y latifundistas les preocupaba la transmisión del poder presidencial. Don Porfirio estaba a punto de cumplir 80 años y no parecía decidirse a escoger un sucesor. Por otra parte, los norteamericanos, favorecidos por Díaz, recelaban de su política cada vez más independiente y nacionalista, a tal grado que el presidente de Estados Unidos decidió entrevistarse con él. La cacareada paz estaba a punto de derrumbarse.
Las expresiones de inconformidad comenzaron a brotar en algunas regiones del país. Hubo huelgas en Cananea y Río Blanco. Se crearon partidos políticos y periódicos de oposición. El porfiriato vivía sus últimos días.